textos que acabamos de escuchar, tanto del Evangelio de San Lucas como de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, iluminan lo que hemos vivido hasta este momento en la reunión general del presbiterio. Hemos hablado del análisis de la realidad, de la necesidad de acercarnos a la realidad que vivimos en nuestra ciudad, en nuestro mundo. Hemos hablado de la necesidad de que sea un análisis serio, a fondo, un análisis que permita verdaderamente comprender los mecanismos internos que tiene esa realidad. Pero ya desde el principio, Monseñor Daniel lo explicaba muy bien, y lo mismo Valeria, ese análisis de la realidad no es un análisis más, como lo puede hacer cualquier sociólogo, como lo puede hacer cualquier especialista en esas ciencias que permiten analizar la realidad. Es un análisis que nosotros hacemos desde la fe. ¿Por qué desde la fe? Porque para nosotros la realidad es el lugar donde fundamentalmente Dios se revela y se manifiesta. Dios actúa en la realidad. Toda la Sagrada Escritura, desde el momento mismo de la creación, nos habla cómo Dios irrumpe en la realidad y cómo va conduciendo la realidad, de tal manera que el centro hacia el cual tendía toda la realidad y del cual ahora depende el sentido de todo lo vivido es la muerte y la resurrección del Señor. Y esto no puede ser captado sino por la fe. En estos días leía yo en el Tiempo que va a venir un famoso ateo que hace propaganda explícita del ateísmo y que afirmaba que la religión es un delirio compartido por millones de personas, pero un simple delirio, porque para él, como para la inmensa mayoría de los ateos, la realidad es solamente aquello que se puede captar científicamente y se puede comprobar científicamente. Afirmaba este toque que ¿dónde están los hechos comprobables en los que se basa la fe? ¿Dónde están? No hay ninguno, decía él. Indudablemente que no hay ningún hecho comprobable científicamente. Pero si prescindimos de la posibilidad de que más allá de lo comprobable científicamente exista una realidad más honda que da sentido a toda la realidad, indudablemente que privamos de sentido a la realidad misma. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI en su discurso de apertura de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, hace 10 años. Decía: Dios forma parte de la realidad, y la realidad no está completa sino cuando se considera a la luz de la presencia de Dios. Pero esto, repito, no puede ser captado sino por la fe. Y la fe es al mismo tiempo un don. Nadie puede llegar a creer por sus propias fuerzas, por sus propios raciocinios, por sus propios esfuerzos. Es un don, pero es también una tarea. Una tarea que el Señor pone en nuestras manos y que tenemos que trabajar permanentemente para que crezca, para que se fortalezca, para que se haga realmente fuente de luz y de fuerza y de alegría en nuestra vida y en la vida del mundo. Ayer precisamente leíamos nosotros cómo el Señor Jesucristo a aquellos judíos que lo buscaban ansiosamente después de la multiplicación de los panes, les decía: trabajen por conseguir el alimento que no perece, sino que da vida eterna. Y cuando los judíos le preguntaban cuál era la tarea que Dios quería, él decía: la tarea que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. La fe es una tarea, es una tarea.
Y la tarea consiste, en primer lugar, en abrir el corazón para escuchar al Señor, para descubrir al Señor. Como ya lo decía también el Papa Benedicto XVI, no se empieza a ser cristiano aceptando una teoría o sencillamente adoptando un código de conducta, sino se empieza a ser cristiano cuando se encuentra con un acontecimiento, con una persona que abre un horizonte totalmente nuevo y que da una dirección definitiva a la existencia. Por lo tanto, la fe es un encuentro personal con el Señor. Pero para que sea encuentro personal con el Señor tiene que ser descubierto. Tiene que ser descubierto. Tiene que encontrarse con Él. De un tú a tú personal. No es una teoría, no es una palabra. No, es una persona viviente. Y es la persona viviente de Cristo resucitado, que da pleno sentido a la existencia de cada uno de los seres humanos y que da pleno sentido también a toda la historia humana. Pero hay que crecer en la fe. Tenemos que ejercitarnos en la fe. Para ello, el Señor nos da el regalo de su palabra. La Sagrada Escritura es la luz primera y fundamental que nosotros tenemos que utilizar para poder cotejarla con la realidad y permitir que esa luz verdaderamente nos descubra todas las realidades profundas escondidas en la realidad que vivimos. Solamente a la luz de la palabra del Señor vamos a poder encontrar esa presencia viva del Señor resucitado en mi vida, en la vida de mi comunidad, en la vida de la ciudad, en la vida del mundo. Lo veíamos el domingo en el relato de los discípulos de Emaús. El primer paso para reconocer al Señor fue el análisis de la palabra como luz que iluminaba los acontecimientos. La palabra vino a iluminar ese acontecimiento que causaba escándalo y terror a los discípulos, la muerte del Señor. Y por lo tanto vino a iluminar la muerte con la luz de la resurrección. Por eso tenemos que analizar la palabra, tenemos que acercarnos a la palabra. La palabra tiene que ser nuestro alimento diario. Todos los días la Iglesia nos regala su palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios, como la Iglesia misma la entiende y nos la entrega. Por eso cada día nosotros tenemos que ponernos en esa actitud de escuchar la palabra. Pero escuchar la palabra significa hacerla luz de los acontecimientos. Y por lo tanto, escuchar la palabra significa también el entrar profundamente en nosotros mismos y en la realidad que nos rodea, para descubrir allí no solamente lo que podríamos llamar los signos de los tiempos en un sentido general, sino sobre todo específicamente los signos del resucitado, los signos del Dios vivo allí presente. Es una tarea que necesariamente va haciendo que la fe crezca, que la fe se expanda, que la fe vaya adquiriendo dimensiones tales que verdaderamente se convierta en una fuerza irresistible que nos lleva necesariamente a ser testigos de esa realidad. Vamos a pedirle al Señor, como lo hicieron los apóstoles en el texto de San Lucas que leíamos hoy, vamos a pedirle al Señor que Él aumente nuestra fe. Y que ese aumento de la fe lo hagamos también como comunidad, porque esa escucha de la palabra, ese discernimiento de la presencia salvadora del Señor resucitado en nuestra vida, no puede ser hecho individualmente, cada uno por su lado. Tenemos que hacerlo en comunidad, en iglesia. La dimensión comunitaria es una dimensión esencial de la fe. En la medida en que se descubre a Dios presente, en esa misma medida buscamos la comunidad, y la comunidad nos ayuda a descubrirlo de nuevo en esa presencia. Y nos ayudamos todos, los unos a los otros, a crecer
en ese descubrir la presencia del Señor y en ese aceptar la palabra como luz y fuerza para nuestra existencia. El Papa en su texto nos hace tomar conciencia de una realidad profunda de la fe. Y es que cuando se analiza la realidad, indudablemente que nosotros podemos descubrir, e inmediatamente lo hacemos, los signos del mal, los signos del pecado. Yo tengo que confesar que a mí muchas veces me impactan de tal manera esos signos del mal y del pecado que quedo como con una sensación de derrota, con una sensación de que no hay nada que hacer. Y sin embargo, esos signos del mal y del pecado están todos como concentrados en la cruz del Señor. Precisamente la cruz significa todo el pecado de la humanidad, significa toda la realidad del mal en la historia de la humanidad. Pero la cruz es la que se convierte en signo de resurrección, en signo de vida. El Señor toma todo el mal, todo el pecado y lo clava en la cruz y lo transforma. La muerte se hace vida. Y al hacerse vida la muerte, entonces toda la realidad humana marcada por el pecado queda definitivamente liberada y se hace conductora de paz, de amor, de justicia, de fraternidad, de solidaridad, de todo aquello que anhelamos profundamente y que no lo podemos recibir sino en la medida en que abrimos nuestro corazón al Señor. Qué bueno que nosotros estuviéramos permanentemente ayudándonos los unos a los otros a descubrir esos signos de Dios presentes. Qué bueno que nosotros pudiéramos de esa manera crecer todos juntos en la fe. Porque uno de los grandes riesgos que nosotros corremos en nuestro ministerio es el hacernos como funcionarios de la fe. Y por lo tanto, el presentar la palabra, el presentar los sacramentos, el presentar la vida de la comunidad, sencillamente como lo hace cualquier persona que vende un producto. Y podemos no estar convencidos de la bondad del producto. Vamos a ser verdaderamente evangelizadores en la medida en que nos dejemos totalmente agarrar por Cristo, como lo dice San Pablo. En la medida en que nos dejemos tomar totalmente por Él y crezcamos todos los días en la fe. Cada uno de nosotros como persona, pero también todos nosotros juntos como comunidad, como presbiterio, como iglesia de la Arquidiócesis de Bogotá. Y de esa manera ayudándonos los unos a los otros, caminando juntos, compartiendo las experiencias de esa visión de Dios presente en nuestra vida, vayamos creciendo permanentemente en la fe para que podamos ser testigos de fe. De esa manera nosotros vamos a poder presentarle al mundo la esperanza. La esperanza que, como nos lo decía el Papa, es precisamente saber que Cristo ha definitivamente triunfado sobre la muerte y nos ha dado la posibilidad de la vida y de la vida en plenitud. Pero eso solamente lo podemos hacer, solamente podemos ser portadores de esperanza en la medida en que cada uno de nosotros sea profundamente un hombre de fe y viva esa fe a nivel de su comunidad, a nivel de su presbiterio, y crezca todos los días en la fe y a la luz de esa fe descubra todos los días los signos de la presencia del Señor resucitado. Se crea así una especie de círculo virtuoso en el cual, a medida que se crece en la fe, se es más capaz de descubrir la presencia de Dios, y en la medida en que se es más capaz de descubrir la presencia de Dios, se crece más en la fe. Y así todos los días entonces iremos avanzando juntos y cada vez más seremos capaces de ser evangelizadores. Señor, aumenta nuestra fe.